Y respetar al otro y otras maneras de ver la vida. ¿Cómo podemos enseñarle a los niños a respetar si nosotros nos respetamos? ¿No? En prácticas concretas, porque tú le puedes decir los valores de la tolerancia, bla, 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 y tú eres intolerante, pues, y tus prácticas son intolerantes, como dices tú, ¿no? Eso mete al niño en una contradicción. Los niños tienen que estar protegidos en el espacio familiar, porque están en proceso de formación y no le podemos exigir a los niños lo que no damos los adultos, ¿no? Entonces, en ese ambiente de respeto a los diferentes, ¿no? Entonces, a veces queremos que los niños hagan los que la sociedad o los adultos no somos capaces de hacer. Es decir, los propios adultos estamos en este aprendizaje del respeto a la diferencia. Tú como padre de familia o como madre, estás en el propio proceso de aprender a respetar al otro, porque claro, el cambio te llegó quizás justamente cuando te estabas casando y tienes un hijo. Y pretendes que tu hijo sepa algo que tú todavía estás en proceso de aprender. ¿Eso nos está ocurriendo desde tu punto de vista? Yo creo que sí. A mí me parece que un elemento que sí los adultos tendríamos que tomar con mucha responsabilidad es esta influencia y esta capacidad que tenemos de modelar los comportamientos de los más jóvenes, de los más pequeños, y la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran cuando interactúan con los adultos. Y hablamos de 3 espacios socializadores importantes, como es la familia, la escuela y la comunidad. Estos 3 espacios informan al niño, pero además le dan oportunidades de practicar, pero además le dan esta posibilidad de decidir. Sí es cierto que es muy importante la influencia de la familia, pero también hay que confiar en esta capacidad de los niños para ir tomando decisiones de incorporar en su modelo individual y luego que van a poner en grupo otras influencias que vienen de los grupos de amigos, de la comunidad o de la televisión o de los medios, que también es otro elemento importante que influye a los niños, o la escuela. Entonces, el adulto, que nos concentremos en esta responsabilidad de modelamiento, que sí privilegiemos el derecho necesario de reconocimiento de la educabilidad o de la necesidad de educar al menor, a la infancia, y este acuerdo que debemos de tener los adultos porque el niño nos está viendo. Es decir, cuando una maestra no se pone de acuerdo con una madre de familia o un padre de familia sobre lo que está pasando en un proceso de aprendizaje en el niño, o cuando una pareja que ha decidido separarse, si no se pone de acuerdo de cómo convivir con ese hijo, o cuando una abuela contradice la autoridad de la madre o de los padres, lo que estamos haciendo es darle estrategias de incongruencia al niño que le va a ser muy difícil luego incorporar a él mismo. Y lo va a lograr. Mi abuela, mi tía o mi maestra, ¿no? Y a veces esta construcción de un camino de la falta de cultura de la legalidad se construye ahí, porque el niño tiene que optar por ir sacando cuestiones prácticas de la vida y entonces se acomoda en este padre que es mucho más laxo que la madre porque además están separados, o de yo culpo a mi maestra y se lo digo a mi madre, y este discurso que voy construyendo para que mi madre regrese a la escuela y regañe a mi maestra o a mi maestro. Es decir, estos pequeños procesos de modelamiento son lo que luego nos van a ayudar a construir esto que nos tiene preocupados, la ciudadanía, la democracia o un sistema de convivencia para la tolerancia y la inclusión. A ver, y Silvia, entrémosle al tema. La familia está en una profunda transformación, los propios adultos están aprendiendo y ahí están los niños también recibiendo información de los padres. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la escuela, que también está en profunda transformación? Es decir, el reportaje nos decía, la escuela debe ser un espacio crítico de deliberación, del debate de las ideas, de cuestionamiento. ¿Son así nuestras escuelas? No todas. Yo creo que en México tenemos un currículum muy bueno en materia de educación ciudadana. O sea, el programa de formación cívica y ética que se aplica en primaria y secundaria, digamos, cumple con todos los requisitos a nivel internacional. Se forman desde el programa, digo, formalmente, competencias ciudadanas que van desde el desarrollo integral de la persona hasta la formación del sujeto político.
pasando por el pensamiento crítico, por la capacidad de diálogo, la participación. Digamos, formalmente tenemos un programa excelente. Segundo paso, no tenemos buenos libros de texto, ¿no? Tercer paso, el tiempo curricular destinado en primaria y secundaria para esta materia es muy poco. En primaria es 1 hora a la semana y en secundaria son 2, solo en segundo y tercer grado. Entonces ves cómo va bajando, ¿no? Si hacemos este diagnóstico de lo que pasa en la escuela. Cuando tendría que ser al contrario. Tendría que dedicarse más tiempo, no solamente como espacio curricular, sino en términos de la integralidad y en términos de la congruencia, un poco siguiendo lo que decía Carmen, que las instituciones son las que forman al ciudadano. Entonces, la institución llamada escuela, pues está, tiene que cumplir con una función importantísima, ¿no?, en materia de formación ciudadana, pero se lo deja a una asignatura que tiene poco tiempo y tiene malos materiales. Sí, se resume educación cívica y ya. Formación cívica y ética, y tiene materiales, digamos, unos malos y otros buenos. Tiene maestros que no todos han sido formados en ese campo, en educación secundaria, y un agravante muy importante, la cultura escolar sigue siendo vertical y autoritaria. Entonces estamos encontrando con un viejo esquema. Entonces tenemos ahí un gran desafío. Yo creo que si nos paramos, nos posicionamos en lo positivo, y es que tenemos un buen punto de partida porque tenemos un buen programa. Bueno, ¿qué sigue de ahí en este momento en donde todo se está reconstruyendo en el país? Espero que también se le dé un gran impulso a la educación cívica en la escuela, debido a que, bueno, con la reforma política, el IFE, que ya no existirá, pues... ya no asume constitucionalmente ese mandato. El INE, el nuevo INE, ya no tiene la atribución de la formación cívica, ¿no? Entonces le queda, no sabemos quién va a retomar esa atribución. Esperemos que por un lado sea la Secretaría de Educación Pública la que fortalezca esta parte, pero también que se creen instituciones y políticas orientadas específicamente a fortalecer la formación ciudadana. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa en la escuela? Estamos en un horizonte de muy positivo a muy negativo, y tenemos que ir trabajando sobre todas estas escalas de gris, fortalecer lo positivo y trabajar por democratizar la vida escolar. Carmen, la institución llamada escuela, en su relación con la institución llamada familia, construcción de valores. Claro, dices fortalecer la institución escolar en un espíritu democrático. Yo creo que no basta tener una materia, como bien decías, sino que las prácticas escolares sean prácticas democráticas. O sea, tú le dices al niño, hay que respetar a los otros, y en el salón el profesor ironiza sobre un alumno, se acabó, ¿no? O sea, tú no puedes burlarte de los alumnos y pedir que los alumnos no se burlen de los compañeros. O de ti. O de ti, ¿no? Entonces hay un conjunto de prácticas, no solo la teoría, sino las prácticas, y tiene que ser transversal. En todas las materias de la escuela debe haber comportamientos, los mismos comportamientos que estamos queriendo promover para que convivamos colectivamente, ¿no? Entonces, a mí y quiero a veces poner ejemplos porque son paradigmáticos, ¿no? A mí me ofende cuando se instaura en las escuelas basculear a los niños cuando llegan para ver si traen droga o no, ¿no? Primero estás criminalizando al niño. Y segundo, esas son prácticas absolutamente autoritarias, ¿no? O sea, los responsables de si los niños traen o no cosas que no se permiten en la escuela son los padres, no los niños. Entonces, nosotros no podemos formar a niños, y son prácticas, o sea, hay prácticas que enseñan mucho más que las teorías, ¿no? La teoría tiene que estar plasmada en prácticas, y más para los niños en desarrollo, el desarrollo conceptual abstracto es una etapa tardía. Los niños aprenden por la vía de las prácticas.
prácticas. Entonces, y de lo que ven los entonces ejemplos. creo que eso es muy importante. ¿Cuáles son las prácticas en la escuela y en las familias? Exacto. ¿Qué práctica tenemos en la escuela y en la familia que tiende a ser más bien una estructura muy vertical, muy autoritaria, poco democrática? Y al mismo tiempo estamos en profunda transformación también en el modelo educativo. A ver, Patricia Ganem, desde la SEP, dinos cómo estás viendo tú, cuál es tu diagnóstico y hacia dónde, cuál es nuestra realidad, hacia dónde tenemos que caminar. Desde la Secretaría de Educación Pública hay una profunda preocupación por tratar de encontrar aquellas estrategias que permitan integrar la diversidad con las cuestiones más locales, ¿no? Hay, por lo tanto, una apuesta hacia varias vías, pero aquí necesitamos a las familias viendo el mismo fenómeno y poniéndose de acuerdo con los profesores, pero también necesitamos a los profesores con sus directivos haciendo un análisis de lo que está pasando dentro de la escuela, pero también necesitamos a los medios de comunicación reconociendo la influencia que tienen en el fenómeno y en el hecho de educar, y necesitamos también empresarios investigadores que observen ese mismo fenómeno. Y algunas de las vías por las cuales se ha apostado, bueno, pues las conocemos, son la parte de evaluar lo que está sucediendo dentro de la escuela, evaluar a la escuela, evaluar al profesor, evaluar al director, evaluar al supervisor. Esa es una vía, pero también hay vías que estamos sugiriendo en relación a este trabajo colectivo de los adultos, como es fortalecer esta vida de la participación de los padres conjuntamente con los maestros a través de los colectivos de participación, como pueden ser las asociaciones de padres de familia o los consejos escolares de participación. Pero también estamos apostando a que el maestro adopte estas prácticas de la generación de enseñanza, pero más orientado hacia lo que está sucediendo con los niños, a ubicarse en prácticas muy sencillas, a que el niño aplique lo que conoce, haga ejercicios muy prácticos, a que no use solo el libro como la única vía de aprendizaje. O fuente de información. ¿Sí? A que los niños ejemplifiquen, está la apuesta también por eso, pero también hemos puesto algunas líneas de observación social de lo que está pasando en la escuela, que los maestros lleguen todos los días, que los niños cubran todos los días de clase, que verdaderamente se logren los aprendizajes. Y estas vías tienen un objetivo común: que los niños aprendan en la escuela. Ese debería de ser el factor de coincidencia de todos los que observamos a la escuela. Todo lo demás tiene que eliminarse, ¿sí? Programas y actividades y muchos materiales y muchos concursos son buenos siempre y cuando ese colectivo se ponga en coincidencia para hacer que el niño aprenda. Cuando vemos que los niños llegan con gusto, que los niños participan, que traen su tarea, a que no la traen, bueno, habría que ver si la tarea no está obstaculizando ese proceso de aprendizaje. La invitación de la Secretaría de Educación Pública es que hoy los adultos nos concentremos en ver si el niño está aprendiendo. Esa es la función de la escuela. Los adultos todos, estás hablando del profesor, estás hablando del padre de familia, pero también de los empresarios, los que tienen el control de los medios, en fin, una responsabilidad compartida. Perdona, la aldea. La aldea, así es. Vamos a al último segmento de nuestro programa. Los universitarios opinan. La pregunta es ¿dónde y cómo se construye la ciudadanía? Y regresamos con nuestras conclusiones. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, desde las leyes, desde normas y reglas que rigen la sociedad. Desde uno mismo. Hay que empezar nosotros por en nuestra familia y por nosotros mismos a mostrar valores para que mejore nuestra sociedad, ¿no? Mostrando respeto, integridad, unión, responsabilidad. Con los valores que te inculcan desde tu casa. Pues yo creo que en la democracia, que es uno de los puntos más importantes, el que nosotros estemos conscientes de cuáles son las bases, tanto honestidad, pues trabajo enfocado hacia la sociedad y pues que esa participación que tenga la ciudadanía en la democracia pues es un punto clave. La ciudadanía se construye desde la familia, viene, ¿no? Así es. La ciudadanía se construye, se adquiere a ser mayor de edad
y se adquiere por ser mexicano mayor de edad. Pues bueno, con nosotros mismos, creo que es parte de nuestra responsabilidad, inclusive es algo que nosotros también le tenemos que transmitir a nuestros semejantes, a nuestros amigos dentro de nuestra familia, ¿no? Todos como una comunidad tenemos que participar para construir la propia mente. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Claro. Vamos de regreso y hacia nuestras conclusiones. Realmente el tema es muy interesante y el desafío mayúsculo y nos involucra a todos. Vamos hacia las conclusiones de cómo hacemos para construir ciudadanos en la diversidad y con la complejidad que enfrenta México estos días. ¿Cuál es tu opinión, Silvia Conde? ¿Por dónde podemos construir a nuestros ciudadanos con nuestros desafíos y cuál marcarías tú como el más urgente? Bueno, yo creo que el desafío que quizá condensa todo lo que yo quisiera decir es la ausencia de una política pública de formación ciudadana. Le estamos dejando a las instituciones de manera fragmentada la responsabilidad de educar una parte, sí, señor, ¿no? de este proceso de construcción de ciudadanía. Le estamos dejando a la familia una gran tarea, pero sin darle herramientas. Y por otro lado, creo que hay una gran incongruencia en el país en materia de valores, de ejercicio de los derechos, de legalidad, que juegan en contra de los procesos en los que sí se está avanzando. También dentro de este marco de una política de formación ciudadana, digamos como un elemento que la sustenta, está la eficacia política. Y yo regreso al principio, decía que el ciudadano es el titular de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero si tenemos un Estado que para algunas personas es un Estado fallido, un Estado que no cumple con su tarea de garantizar estas condiciones mínimas de vida digna, entonces, la contracultura que puede estar avanzando, me refiero a la cultura de la violencia, a la cultura de la ilegalidad, a la economía del crimen, pues avanza a pasos agigantados porque tiene un caldo de cultivo. Tiene un caldo de cultivo porque no hay oportunidades de empleo, no hay seguridad pública, no hay oportunidades de educación, hay un sentimiento de vulnerabilidad. De que lo que me enseñaron no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, ¿para qué voy a la escuela? Una anécdota rápida, estuve haciendo un estudio sobre las posibilidades de educar en las regiones donde hay una mayor presencia del crimen organizado. En escuelas secundarias decía una estudiante, ¿yo para qué voy a seguir estudiando si yo no sé si voy a seguir viva cuando tenga 18 años? Claro. Porque ¿qué puedo hacer yo? Vino el ejército, una chica en Ciudad Juárez, vino el ejército y no pudo hacer nada. Vino la policía, los AFIS en ese tiempo, y no pudieron hacer nada. Vino Calderón y no pudo hacer nada. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Entonces era una sensación de vulnerabilidad, de vacío del Estado. De abandono. De abandono. Entonces me drogo, me prostituyo, me voy con los malos, soy menos tonto si me voy con los malos. Entonces creo que este es un extremo, es una situación que pinta, como bien decía Carmen, de manera paradigmática, una situación que no es general en el país, pero que sí está avanzando. ¿Cómo hacer para que avance lo otro, para que avance la formación en valores, en cultura de la legalidad, en compromiso con el bienestar común? ¿Cómo hacerle? Bueno, yo creo que no podemos dejar esto como tarea espontánea de las familias, ni tampoco a este trabajo fragmentado de las instituciones. Más aún ahora que con la reforma política no queda muy claro quién se va a dedicar a la educación ciudadana, que antes lo hacía el Instituto Federal Electoral. No queda claro si lo van a hacer los institutos electorales, si va a haber un órgano nuevo, rector de la política, que yo creo que ese es un punto clave que para mí sintetiza los desafíos, ¿no? Carmen.
tu conclusión sobre este tema. Yo creo, querría decir que uno de los, el problema más grave en este país, creo, se sintetiza en la impunidad. Pero yo quisiera explicar eso, porque esto como que invitara a la judicialización de todo, y creo que justamente eso es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, no es simplemente penalizando. Una cosa es penalizar y otra cosa es, podríamos decir, sancionar moralmente, ¿no? Y yo creo que en eso el papel es de la comunidad, ¿no? Sí del Estado, pero no, la propia comunidad tiene que exigir y demandar del Estado, ¿no? Y que haya consecuencias, ¿no? Si un partido, si un gobernante no cumple, no tendría que ser votado, pero no tendría que haber fraude, ¿no? Claro, o sea, claro, es un circuito como decía Patricia, ¿no? O sea, no es aislado. Pero quiero señalar, ya que Silvia puso el ejemplo de Ciudad Juárez, lo que está haciendo la ciudadanía en Ciudad Juárez, que es ejemplar, ¿no? Dijeron, ¿saben qué? Váyanse todos porque ustedes no están sirviendo, está habiendo más violencia con el ejército, con la policía y con todas estas medidas gubernamentales, y están solidarizándose y haciendo programas específicos colectivos para defenderse como comunidad, ¿no? Para reconstruir lo que se llama el tejido social. Pero fíjate, desde la comunidad eso es importantísimo. Patricia Ganem, nos estamos despidiendo, por favor, tu conclusión sobre este tema. Yo una fórmula muy rápida. Hablaba Silvia de congruencia y yo quisiera terminar con esa idea. Si nosotros nos estamos pensando en lo individual, en lo social, ya sea familiar, escolar o institucional, si nosotros estamos vigilantes de que lo que pensamos, decimos y hacemos es la misma cosa, creo que por ahí hay un buen camino para esta construcción de ciudadanía y democracia. Cuando no es así, vienen discursos dobles o dobles morales. Entonces, para los maestros, para los padres de familia, para los gobernantes, para los que estamos trabajando por esta línea, que permanentemente nos preguntemos si lo que pienso, lo que digo y lo que hago es la misma cosa, ¿no? Y somos congruentes. Congruentes. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas, Carmen de la Pesa, profesora e investigadora de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Silvia Conde, directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta. Silvia, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia Ganem, secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de la Unidad de Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Patricia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este primer programa de 2014, Voces de la Democracia, con nuestro programa Familia, Escuela y Comunidad en la Construcción de Ciudadanía. Esperamos haberle dado esta mañana todos los elementos de juicio. Gracias y hasta la próxima.